Buenas tardes a todos, mi nombre es Miriam Méndez y a continuación hablaré de los temas que se estuvieron abordando en el curso de ciencia durante la última semana. Y bueno, estuvimos hablando acerca de los procedimientos que tenemos que seguir en Excel para poder aplicar la fórmula. Recordemos que la prueba T es una prueba paramétrica que nos ayuda a comparar las medias de dos grupos. Sí, esta prueba nos ayuda a comprobar hipótesis experimentales, las cuales, como hemos hablado en videodiarios anteriores, hemos dado como que algunas, bueno, no he profundizado tanto en cómo podrían ser las hipótesis, pero recordemos que estas se centran en causa y efecto. Sí, vamos a medir el efecto de algún medicamento, por ejemplo, o, ¿qué decirlo? O algún color, sí, en un grupo. Sí, o sea, un grupo va a ser expuesto al experimento y otro grupo va a ser el de control, al cual no se le va a aplicar el experimento, ¿sí? Es como cuando de niños, por ejemplo, nos poníamos a experimentar con lo que encontrábamos y lo revolvíamos todo, y en este caso nosotros esperábamos algún resultado. Pues es algo similar. En este caso nosotros pues nos planteábamos ideas de lo que iba a suceder al mezclar lo que encontráramos en nuestra casa, y el resultado es lo que nosotros pues ya encontrábamos al experimentar todo. Y si quizás nos quedaba muy feo, pero nosotros pues cuando éramos pequeños pues era nuestra ilusión ver qué pasaba al mezclar muchas cosas. Entonces la prueba T va a comprobar esos tipos de hipótesis, ¿sí? Si por ejemplo nosotros queremos hacer un estudio acerca de, ¿qué decirles? El color, la ropa y la percepción de las personas, ¿sí? O sea, digamos que si el color que nosotros utilicemos en nuestros atuendos causa algún efecto o provoca algo en la percepción de las personas, ¿sí? O sea, podríamos hacer ese tipo de estudio. O por ejemplo, si, como ponía de ejemplo el licenciado, si tomar un suero antes de un examen nos ayuda a rendir mejor para pues eso es para eso nos sirve la prueba T. Recordemos que vamos a comparar las medias de dos grupos. Y recordemos que las medias son el promedio de todos nuestros datos, ¿sí? O sea, no es algo que nosotros vayamos a comprobar solo en una persona o en dos personas, sino que esto abarca a toda la muestra que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos 20 personas, a las 20 personas nosotros tenemos que aplicarle o integrarlas para poder sacar el promedio. Si tenemos 20, si tenemos 19, si tenemos 32, bueno, 32 para arriba ya cambia un poquito. ¿Por qué? Ya que para muestras pequeñas nos pide que no existan datos atípicos. Y bueno, en este caso nos centramos en la comprobación de hipótesis para dos colas. Sí, recordemos que cuando es para dos colas, esta pues no nos indica si una es mayor que la otra, ¿sí? O sea, por ejemplo, podríamos decir que en las hipótesis para una cola nosotros podríamos indicar, por ejemplo, que la media del grupo que se aplique bloqueador antes de salir de su casa va a ser mayor a la que no se aplique, por ejemplo, o sea, los resultados, ¿verdad? Con la prueba de dos colas únicamente podemos decir si esta media es estadísticamente significativa para nosotros poder deducir algo de ella, ¿sí? Entonces, para la construcción de esas hipótesis no es necesario que nosotros especifiquemos si una media es mayor o la otra, pues no deberíamos, ya que esta no comprueba esa dirección de las hipótesis. Y bueno, el licenciado aquí nos pone cómo deberían ser las hipótesis. Como él decía, esto no es algo que esté escrito en piedra,
No lo digo así, pero ahí va. O sea, no es algo que nosotros tengamos que seguir al pie de la letra porque es solo como un modelo que debemos seguir, sí, una estructura. Nosotros podemos cambiar algunas palabras, algunos aspectos, y nosotros queremos poner más datos, queremos poner unos datos, pero lo que él nos dice en el ejemplo es la hipótesis H1, en este caso sería: existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de dos grupos. Y bueno, en la hipótesis nula sería prácticamente lo mismo, pero negándolo, ¿no? Y dice: no existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los grupos. Entonces, aquí nosotros ya solo ponemos las variables que nosotros estemos utilizando en nuestro estudio, y si así lo deseamos, pues podemos cambiar algunos aspectos que nosotros consideremos convenientes. Entonces, hablamos acerca de los términos, porque para las fórmulas, el libro de Trela nos da únicamente algunos símbolos, y pues el licenciado nos lo tradujo en la clase anterior. Entonces, para este método de comprobación de hipótesis, nosotros vamos a necesitar una población, una muestra, una distribución muestral, media y varianza, ¿sí? Entonces, media y varianza van a ser los datos que nosotros extraigamos de la población, de la muestra y de la distribución muestral. Entonces, ahorita vamos a ir explicando un poquito más o menos cómo se hace en Excel. Y bueno, para iniciar, como en los métodos de comprobación de hipótesis que hemos estado viendo anteriormente, vamos a tener un valor T calculado y un valor T crítico. Entonces, el T calculado, recordemos que es el que nosotros operamos, el que nosotros obtenemos con nuestros propios datos, y el T crítico es el que nosotros vamos a encontrar en la tabla, ¿sí? Entonces, para el T calculado, pues vamos a tener una fórmula en la cual nosotros hacemos uso de las medias de la población, de la muestra también, y de la varianza. El licenciado nos decía que pues en este caso nosotros no vamos a elevar la desviación estándar al cuadrado, porque esta ya está al cuadrado. Entonces únicamente vamos a obtener la varianza o la desviación así como está. Y bueno, para ello también el número de datos, ¿sí? Entonces son datos con los que, valga la redundancia, nosotros tenemos que tener para poder operar. Y bueno, recordemos que como en todo método de comprobación de hipótesis, o sea, no podemos iniciar sin tener una hipótesis, porque prácticamente no tendríamos, o sea, no nos serviría de nada hacer este método si nosotros o sea, como se ha mencionado anteriormente, las hipótesis son como un camino que nosotros tenemos que seguir, ¿sí? No nos podemos desviar, no nos podemos regresar, sino que vamos con el estudio, vamos a ello, ¿sí? Entonces necesitamos tener una hipótesis establecida y que ésta cumpla con todos los aspectos requeridos para poder ser comprobada. Si una hipótesis no está bien estructurada, le resta bastante validez a nuestro estudio. Entonces, bueno, como decía el licenciado, el paso 0 es redactar las hipótesis. El paso 1 sería contar los datos de cada grupo correspondiente. Esto lo vamos a establecer en 2 columnas, ¿sí? Vamos a tener N1 y N2. N1 podría ser, bueno, recordemos que esto es con grupos independientes, los cuales quiere decir que no tienen como algo en común en sí, ¿sí? Un grupo experimental y un grupo control. No tienen que relacionarse entre sí, o sea, no podemos hacer un estudio con datos apareados. Lo que quiere decir que no vamos a hacerlo ni con la misma persona, pero en diferentes momentos, ni variables distintas con la misma persona. O sea, tienen que ser personas totalmente distintas entre sí. Y recordemos que tenemos que tabular nuestros datos. En una columna vamos a establecer ciertos datos y en otra columna otros datos, ¿sí? Dice: se calcula la media aritmética de la primera y segunda muestra y se simboliza como X1 y X2, que sería la media de
del grupo 1 y la media del grupo 2. Para esto nosotros vamos a poner igual, y la fórmula que nos ayuda para esto sería promedio, ¿sí? Igual promedio, y metemos los datos de la primera columna, que sería columna N1, en la columna de N2, ¿sí? Se le extrae la media a los dos grupos. No se le va a extraer la media a N1 y a N2 de una vez, sino que tiene que ser una media por cada grupo, ya que pues esto es lo que nosotros estamos tratando de encontrar. Dice, se calcula el más pequeño de los grupos en dado caso que no sean iguales. Con él se determinan los grados de libertad, GL, y sería ese dato menos 1. Se toma el valor crítico en la tabla de distribución de student, Triola, y para dos colas en este caso. En este caso, nosotros para obtener nuestros grados de libertad vamos a encontrar el valor, la cantidad de datos más pequeña que nosotros tengamos. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, en una tenemos 11 datos, como fue en el ejemplo anterior, y en otra tenemos 13, entonces la que tiene menos datos va a ser N1 en este caso. Entonces a N1 le vamos a restar 1 y nos va a quedar 10. Sí, y ese va a ser nuestro grado de libertad. Entonces, a ese grado de libertad nosotros lo vamos a buscar en nuestra tablita que tenemos aquí. Bueno, en esta tabla que es, yo creo que no se ve, pero que es para buscar el valor crítico de dos colas. O sea, tenemos que ubicarnos en este lugar y extraer buscar el dato con el número con el nivel de error que nosotros escogimos, y vamos a encontrar nuestro valor crítico. En este caso fue 10, como mencioné anteriormente, y el valor crítico, específicamente donde dice área en dos colas, encontramos que fue 2.228. Y bueno, y para calcular el valor de la varianza de la primera muestra, vamos a utilizar la fórmula igual var.s, y vamos a meter todos los datos de N1, ¿sí? Y para calcular N2 o la varianza de N2, vamos a utilizar el mismo procedimiento, igual var.s, y metemos todos los datos de N2. Entonces, de esta forma nosotros vamos a poder aplicar nuestra fórmula, ¿sí? Como lo hacíamos en clase, primero vamos a calcular el numerador y después el denominador. Y para calcular el numerador, en este caso lo que necesitamos es restar las medias que calculamos anteriormente. O no sé si sí, ya lo habíamos calculado. Entonces, para calcular las medias, nosotros ya no vamos a meter los otros valores, porque como decía el licenciado, únicamente lo haríamos como lo valoraríamos, digamos, como 0, y pues ya no es necesario operarlo en esta fórmula. Para el denominador, únicamente tendríamos que sacar la raíz cuadrada de la varianza 1 y más la varianza 2, y cada una dividida en su número de datos, ¿sí? O sea, sería S1 dividido N1 y S2 dividido en 2. Y recordemos que pues esto con los respectivos paréntesis que nosotros tenemos que aplicar para que los datos no sean nos den, sino Excel lo reconoce como error o como que nos faltan datos, y pues no vamos a obtener el dato. Tenemos que encontrar el T calculado con el T crítico para saber si se acepta o no H1. Sí, recordemos que en este caso, si T calculado es mayor a T crítico, casi siempre es así, casi siempre si el T calculado es mayor, se acepta H1. Si el T crítico es mayor, se rechaza H1, ¿sí? Entonces aquí también vamos a calcular el valor P, y el valor P nos ayuda a comprobar si nuestros cálculos son correctos, ¿sí? Porque si el valor P es mayor,
Bueno, si no estoy mal, si el valor P es mayor al nivel de error que escogimos, se confirma, pero déjeme ver bien. No, si en este caso el valor P es menor al nivel de error, entonces se acepta H1. Y bueno, eso sería únicamente por la clase, por el video diario de hoy y muchas gracias.